spaceships. It could be asteroids. It could be asteroids. Ok. Buenas tardes, alumnos y alumnos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Déjenme comenzar a grabar, si ya estoy grabando. Estamos... Déjenme nomás poner una transición acá que no puse. Denme un segundo. Ok, aquí está. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a ver algo muy rápido. No es algo que vaya a tomar mucho tiempo. En realidad sí es rápido. La idea pues es que estuvimos revisando, es que veamos los inicios de la independencia, cómo culmina, perdón, la independencia y comienza la vida del México independiente que nosotros supuestamente tenemos la idea de conocer. Y digo supuestamente porque hay como algunas cosas que parece que damos por sentadas. Y no son reales y se las explico de una manera muy rápida, ¿no? Por ejemplo, si no se han puesto a pensar qué pasó después de la independencia, pues ahorita es momento, ¿no? Y la pregunta es, ¿México surgió al finalizar la independencia? Sí y no. ¿Por qué razón? Porque así como nosotros tenemos la idea de México, la configuración de nuestra cultura nacional, de todos los símbolos y identidad nacional, aparecen propiamente acabando la independencia, no es cierto. Y también no es algo que hayamos arrastrado desde que comenzó la conquista y la colonización. No, es algo que se comenzó a formar. De hecho, hay cosas bien curiosas. Por ejemplo, la idea que nosotros tenemos del mexicano que come mucho picante, del mexicano que es tomador, del que es fiestero, que el mariachi nos representa. Toda esa visión incluso es muy del siglo XX, del periodo de la Revolución, ¿eh? O poco antes, no es algo que venga desde el tiempo de la independencia. Entonces, ahorita estamos viendo el momento en el que comenzó a pensarse en que iba a suceder algo con ese territorio que se tenía después de que culminó la corona, la influencia de la corona española en México. A lo mejor no les interesa, pero en realidad creo que sí es un pretexto para conocer un poco de historia, ahora sí, y de qué fue lo que sucedió. De entrada, número uno, déjenme aceptar gente que está entrando. De entrada, número uno, cuando acabó todo este periodo de guerra, que fue cerrado o culminó con la intervención de Iturbide al frente del ejército trigarante y que entró a la Ciudad de México y que la gente lo ovacionó y luego todos firmaron así bien felices y bien contentos un acta de independencia y al carajo la corona española y somos independientes. Si bien es cierto, tampoco es que haya sido así como con un lecho de rosas y todo el mundo lo haya aceptado. No. Comenzó un periodo en el que empezaron a discutir de manera política, ya no tanto bélica, pues de manera política y económica, qué es lo que iba a pasar con el país. Literalmente, qué es lo que iba a pasar con el país. Punto. Y para eso hubo algunas visiones que por grupos se compartieron y entre ellas se les podemos denominar los proyectos monárquico, imperial y republicano. Son tres que surgieron, o sea, son tres visiones que aparecieron dependiendo de los intereses de las personas que buscaban acceder al dominio político del país. Antes, por ejemplo, no es que no es que no dominaran políticamente los grupos, sino simplemente los españoles o los hijos de españoles eran los que mandaban aquí. No era algo común que alguien fuera de ellos estuviera mandando. Se va la corona española y entonces comienza el periodo de liberación de qué es lo que vamos a hacer. A ver. Eh, el proyecto de nación, pues, se denominó monárquico, imperial y republicano, tres visiones distintas. ¿Cuál era el proyecto monárquico? Fíjense, el proyecto monárquico era un proyecto que se dedicó a promover el desarrollo de una monarquía. Parece una ironía, pero si bien acababa de terminar la independencia y la idea era que la gente comenzara, el pueblo mexicano comenzara a tomar sus propias decisiones, que de repente
viniera alguien y dijera qué hacer y que además lo hiciera mediante una visión monárquica, o sea, de alguien que procedía de la realeza, pues como que era algo muy tonto. ¿Por qué? Porque se acababa de tirar un rey, o se acababa uno de separar de un rey para poner otro aquí, pues no. El proyecto monárquico, como dice aquí, borbonista, propuesto por españoles y apoyado por ciertos criollos americanos. Fíjese quiénes eran estos criollos. Mercaderes enriquecidos, militares, burócratas, mayores y autoridades de la Iglesia Católica, un punto muy importante de la autoridad de la Iglesia Católica y dueños de grandes extensiones de tierra que aspiraban a que el imperio mexicano, fíjense, imperio mexicano, ahorita vamos a hablar de qué es esto del imperio mexicano, tal y como afirmaban los tratados, fueran regidos por un migrante de la Casa Borbona, dinastía reinante en España desde el siglo XVIII, para seguir la política de Fernando VII. Fernando VII era el rey y provenía de la Casa Borbona y desde el siglo XVIII, o sea, desde 1700, gobernaban España. Llegaron un grupo de gente de este lado nuevo, de la Nueva España, y dijeron, no, no estamos de acuerdo con eso. Pero el proyecto monárquico era dirigido por españoles y criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran hijos de españoles nacidos en América o en territorio americano. O sea, no eran españoles, eran criollos, eran como una especie de mezcla que en realidad eran españoles. Pero bueno, el asunto es que ya se ve desde este momento una clara noción de qué es lo que buscaba el proyecto monárquico, eh, eh, este, qué es lo que buscaba el proyecto monárquico para el país. Fíjense, aquí nos viene una mención muy rápida. La economía sería basada a través de la exportación de materias primas. Sin embargo, el problema era que la mayoría de la población pues no tenía como una organización muy bien hecha. ¿Para qué? Para sustentar todo esto. Si bien había muchas materias primas, estaba el país regido por ideas que de repente no convenían para las políticas nacionales, ¿no? Bueno, va. Entonces, este proyecto monárquico derivó en qué? En lo siguiente, y aquí viene la ironía. Este proyecto monárquico fue comandado y el proyecto imperial, perdón, el proyecto imperial fue comandado por Agustín de Iturbide. Les decía, Agustín de Iturbide como el que cerró o el que hizo posible el cierre de la revolución con la firma de los tratados de Córdoba, bla, 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 todo eso, que la gente dijo, órale, ya somos independientes, de repente se aprovechó de una situación que pasó. Vamos a leer, dice, el mes de febrero de 1822, las Cortes españolas habían declarado nulos y también ilícitos los tratados de Córdoba, negándose a reconocer la independencia de México. En esos tratados, lo que se dijo es que somos independientes. Se manifestó un odio claro hacia los españoles, pero quiero que leamos desde aquí. Los iturbidistas, bueno, se manifestó un odio claro hacia los españoles porque rechazaron el proyecto de los tratados de Córdoba. Los iturbidistas, que eran coordinados por Agustín de Iturbide, o la banda que estaba alineada con él, creyeron favorecer la ocasión para exaltar los ánimos del pueblo a favor de la elección de un monarca surgido del movimiento de independencia, y en ese instante no había héroe más grande que Iturbide. ¿Qué es esto? A ver, imagínense entonces que el país está en caos y llega un héroe y dice, yo fui capaz de que se acabara el caos, como Agustín de Iturbide, pero llegó con miles de hombres, no nada más llegó solo, no llegó solo a caballo, llegó con miles de hombres, un ejército. Entonces la gente dijo, pues tenemos que firmar, sino que pues, nos va a dar en la torre. Pero además necesitaban parar. ¿Por qué razón? Porque ya había muchas secuelas después de muchos años de guerra. Pérdidas económicas, caos, pérdidas humanas y desorganización. Entonces llega Iturbide y comienza diciendo, pues sabes qué, vamos a organizarnos, ¿no? Y aparecen distintos grupos o facciones diciendo, a ver, lo que nos conviene es estar cerca de España, lo que nos conviene es estar cerca del pueblo, que es el pueblo mexicano, y lo que nos conviene es organizarnos como sociedad mexicana. Entonces, estas visiones chocaban y chocaban hasta que Agustín de Iturbide dijo, no, aquí pasa algo, ¿no? Necesitamos ¿cómo se llama? Un orden, y ese orden lo vengo a dar yo. El 18 de mayo de 1822
fue ovacionado emperador por un regimiento con un ejército de 25,000 hombres, mismo que había obligado, o sea, él dijo, ustedes me tienen que ovacionar. Al día después el Congreso votó, resultando 67 a favor de él y 15 que deseaban que las demás provincias opinaran, ¿no? Esto no es menor, porque entonces la idea de estar separados de un régimen como la monarquía, como el reinado, y que de repente llegara alguien y dijera, no, vamos a conformar un régimen, pues resulta demasiado irónico. Fíjense, a ver, déjenme pasar a esta página de internet. No, ¿cuál era la página? Era esta. Y entonces se creó el primer imperio mexicano. El primer imperio mexicano. El primer imperio mexicano fue un estado soberano, fíjense, se constituyó luego de la Declaración de Independencia de México en 1821. O sea, al final de cuentas era un estado soberano, ¿no? Decir, pues yo puedo decidir sobre mi propia manera de organización. Nada más que se eligió un imperio, no un emperador. Este imperio tuvo una duración de apenas 17 meses, ya que fue proclamado el 24 de agosto del 21 y se disolvió el 8 de abril del 23. ¿Qué pasó? El reinado de Iturbide finalizó, aquí estamos, cuando sus opositores encabezados por el general Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria se levantaron en armas contra él. O sea, no les gustó la manera en la que estaba organizando el pueblo. Antonio López de Santana posteriormente se convirtió en presidente de la República. No sé si lo recuerden por la guerra del Álamo, donde se peleó este, contra los, contra los norteamericanos y además se le reconoce porque supuestamente vendió al país, parte del país. Total, Santana era muy dado a cobrar impuestos y tenía impuestos demasiado extraños. Impuestos, por ejemplo, para las ventanas, para los perros, etcétera, etcétera. Era un tipo muy peculiar, pero como se necesitaba dinero para las guerras, pues entonces él no se detenía en cobrar impuestos. Total. Y luego Guadalupe Victoria. ¿Quién fue Guadalupe Victoria? Vamos a ver quién fue Guadalupe Victoria, porque de Guadalupe Victoria deriva el proyecto, aquí estamos, el proyecto republicano. O sea, Guadalupe Victoria fue el que consolidó la base de la democracia mexicana, si lo quieren ver así entre comillas, que hasta ahorita sigue reinando. ¿Por qué razón? Porque, como dice aquí, en 1822 Iturbide fue proclamado emperador con el nombre de Agustín I. Díez. Y 10 meses después fue destituido por una rebelión con Antonio López de Santana. Se proclamó la República y Guadalupe Victoria se transformó como el primer presidente. México no obstante, no estaba listo para la repentina democracia. O sea, al final de cuentas fue un periodo muy turbulento donde las visiones, ¿cómo les digo? Las visiones que chocaban entre sí, hacían que se perdiera mucho porque en realidad era una lucha política por el control del país. Ya no era una lucha sangrienta como la de la independencia. La independencia había calado muy hondo en algunos sectores y por lo tanto empezaron a relajarse mucho para discutir sobre cosas políticas, ¿no? ¿En qué deriva todo esto? Pues, deriva en una organización republicana, por eso se llama República Mexicana, porque está dividida en poderes y además es una república dividida en poderes y federal, donde hay entidades federativas. Por eso se llama república y federativa, porque hay federaciones que son los famosos estados y esos estados se dedican a regir a la gente, ¿no? Bueno, sería como les dije, un puente muy rápido entre lo que vamos a estar hablando, que es el imperio mexicano y la consolidación del proyecto republicano en el país. Obviamente esto deriva en la declaración de la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que la semana que entra hay un puente, por eso se celebra un puente, porque se declaró por primera vez la Constitución y comenzaron a hablarse de leyes y leyes que tenían incidencia en todo el país. Y eso no es menor porque pues, antes no había organización, ahora sí ya había organización.
pero es importante ese periodo. No crean que nada más se hizo para tener un asueto. Si no existieran esas leyes, prácticamente nosotros como país no podríamos reconocernos como tal. Es bien importante la lengua, pero también las leyes para reconocer a un país. Pero bueno, sería una visión muy rápida de lo que vamos a estar viendo en los próximos días. A ver, pregunta. ¿Alguien tiene una duda, comentario? No le gustó, esto no le entiende, se le hace aburrido. Es el momento en el que lo dice. ¿Alguien tiene un comentario? No, profe. Ok, muchísimas gracias por haberse conectado. Ya saben, yo sé, es un esfuerzo y sé que ustedes lo están haciendo. Volvemos a la escuela la semana que entra. Ahí sí van a tener que asistir como no les toca. Pero pues eso ya no lo sabemos cómo es. Si no hay más por decir, les agradezco un montón otra vez que se hayan conectado. Suerte y nos vemos en un rato. Hasta luego. Bye. Gracias, profe.